Hoy no hay presentaciones, ni nombres, solo un momento, una frase que partió mi realidad como un cristal bajo presión. Primera parte. Ella escupió las palabras como si yo ni siquiera fuera humano. Ya estaba oscuro cuando volví. Las farolas parpadeaban como si dudaran en permanecer encendidas, y el pasillo olía a algo quemado, quizás tostadas o lo que fuera. Estaba demasiado distraída para vigilar el horno. La puerta de nuestro apartamento estaba entornada. Eso no era normal. Dentro, las luces estaban encendidas, pero solo a medias. Una lámpara en la sala zumbaba silenciosamente, y una botella de vino medio vacía se alzaba como un objeto de atrezo en la mesa del comedor. Había 2 copas, una todavía húmeda, y solo una mancha de pintalabios. Ella estaba de pie junto a la ventana, deslizando el dedo por la pantalla, sin caminar de un lado a otro, sin hablar, solo deslizando, como si el mundo no debiera suceder a su alrededor. No dije nada. No al principio. Dejé caer mis llaves en silencio, esperando que se diera cuenta. No lo hizo. Así que pregunté, sin suavidad, sin frialdad, simplemente con voz plana, ¿has olvidado qué día es hoy? Ella no se giró. Y entonces, sin pausa, lo soltó. Dios, ¿es que nunca paras? Siempre se trata de ti. Es agotador. No lo gritó. Lo dijo en serio. Cada sílaba como si hubiera estado esperando para decirlo. Como si esto se hubiera estado acumulando. Y mi cumpleaños era solo la excusa. Me quedé allí de pie. Sin ira, solo con esa horrible sensación en el pecho como si estuvieras en casa de otra persona, como si acabaras de entrar en tu propia vida sin invitación. Finalmente se giró y cuando vio mi cara, sucedió. Su mano soltó el teléfono. Su postura cambió, los ojos muy abiertos, la boca ligeramente entreabierta. Arrepentimiento. No del bueno, sino del defensivo. Del tipo que no lamenta lo que dijo, solo lamenta que la hayan pillado en lo profundo que lo sentía. No quise decirlo así, balbuceó. ¿Te quiero? ¿Sabes que te quiero? Pero incluso su voz sonaba ensayada. Me fijé en su abrigo. No el que usa para ir a trabajar. El que dijo que había dejado en el trastero. El que dijo que ya no le quedaba bien. Lo llevaba puesto esta noche. Volví a mirar la mesa. 2 copas, solo una mancha, y de repente el aire se volvió más pesado. Ella dijo, por favor, no empieces otra vez con tu imaginación. No respondí. Simplemente me quedé mirando la silla frente a la suya. Todavía estaba caliente. Permanecí en ese silencio más tiempo del que probablemente debería haberlo hecho. El tipo de silencio en el que hasta los latidos de tu corazón suenan como si intentaran susurrar, no te muevas. La copa de vino, su abrigo, esa silla, todo me devolvía la mirada como piezas de un rompecabezas que ni siquiera se había molestado en ocultar. Y, sin embargo, ella me observaba cómo reaccionaba como si estuviera en un juicio por darme cuenta de demasiado. Sí, ahora estoy usando su nombre, dio un paso adelante. No de forma reconfortante, ni siquiera defensiva. Solo un único paso cauteloso, como si se acercara a un animal herido. Sus ojos se desviaron hacia la silla y luego de vuelta a mí, calculando cuánto había visto, cuánto había entendido. Y creo que ese fue el momento que rompió algo dentro de mí. No el insulto, no el olvido de mi cumpleaños, sino la forma en que me miró como si yo fuera un idiota al que necesitaba superar en astucia en lugar de un marido al que una vez amó. Eché la silla hacia atrás y me senté. Estaba caliente, tal como pensaba. No caliente por el sol o por haber sido limpiada. Caliente por un cuerpo, por peso, por tiempo pasado. Todavía no le pregunté nada. Solo dije, ¿cuánto tiempo estuvo él aquí? Se quedó helada. ¿De qué estás hablando? La miré con esa clase de mirada que le das a un mentiroso que ya sabe que la verdad no va a salir limpia. La copa, la silla, el abrigo. ¿Necesito explicarte tu propio apartamento? Ella se mofó. Se mofó como si la hubiera acusado de esconder galletas, no a otro hombre. Estás siendo dramático. Y ahí estaba, el gaslighting, justo a tiempo.
Hacía esto a menudo en cosas más pequeñas. Cuando olvidaba algo, era porque yo nunca se lo recordaba. Cuando coqueteaba delante de mí, era mi inseguridad. Cuando llegaba tarde a casa, siempre era por trabajo. Y yo debería estar agradecido de que incluso intentara mantenernos. Pero esto no era pequeño. Esto era hoy. Se suponía que este era el único día, mi día, en el que no tendría que cuestionar mi valía. Me levanté de nuevo, con las piernas rígidas, mi mente ya rebobinando cada sesión tardía en el gimnasio, cada misteriosa cena de equipo, cada vez que me decía que me fuera a la cama sin ella. Ya no eran momentos. Eran pruebas. «Puedo olerlo», dije. Mi voz era plana, pero no débil. No esta vez. Llevaba colonia. No la tuya. Y cambiaste las sábanas esta mañana, ¿verdad? No por mí. Por él. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Fue entonces cuando caminé hacia el dormitorio. No toqué nada. Solo miré. Las sábanas estaban perfectamente lisas, pero había 2 botellas de agua en la mesita de noche, una medio vacía. Una pequeña toalla tirada descuidadamente al borde de la cama. Ningún detalle gritaba, pero susurraban todo. Cuando volví, ella estaba sentada ahora en la misma silla en la que él debió de haber estado antes. Finalmente rompió el silencio. Estás entrando en una espiral. La he cagado. Vale. Pero hoy no ha pasado nada. Hoy, no, nunca. No te equivocas. Solo, hoy no. Asentí como para decir gracias, no por la honestidad, sino por confirmar lo que necesitaba saber. Que no estaba paranoico. Que mi corazón no estaba loco. Que este dolor en mis costillas era real y merecido. Entonces pregunté, ¿cuánto tiempo llevas engañándome? No lo negó. Solo dijo que no significaba nada. Que él era una distracción. Una distracción. 11 años, un hogar, una vida, mi cumpleaños, y yo solo era el ruido estático que ella quería ahogar con alguien más ruidoso. Sentí que algo dentro de mí se detenía, como un engranaje que finalmente se sale de su sitio. No lloré. No grité. Ni siquiera hice una maleta. Solo susurré, gracias por el regalo. Y entré en el baño, no para esconderme, sino porque era la única puerta que podía cerrar entre nosotros por ahora. No cerré la puerta del baño con llave. Tampoco la cerré de un portazo. Simplemente la cerré lentamente y me apoyé en la fría pared de azulejos, como si pudiera sostenerme mejor de lo que la mujer en la otra habitación lo había hecho jamás. El silencio en ese baño era más denso que el aire. Podía oírla fuera, caminando de un lado a otro. Imaginé que estaba ensayando su próximo movimiento, tratando de averiguar cómo manipular el desastre que había creado para convertirlo en algo salvable. Mis manos temblaban mientras cogía mi teléfono. No porque quisiera llamar a alguien. No tenía a nadie, ningún amigo en quien pudiera confiar sin sentir vergüenza. Ninguna familia que no dijera, te lo dije. Quería respuestas, del tipo que ella no iba a darme. Así que hice algo que juré que nunca haría en nuestro matrimonio. Abrí sus mensajes. Su teléfono había quedado desatendido en la mesita del pasillo. Confiaba en mí lo suficiente como para que nunca husmeara, porque nunca lo hice. Siempre me hizo sentir que mirar sería una traición a su confianza. Curioso, ¿verdad? Como los culpables convierten la lealtad en un arma. Salí rápida y silenciosamente. La pantalla ya se estaba atenuando, pero no estaba bloqueada. Mi cumpleaños todavía estaba en la pantalla, una notificación del calendario como si se burlara de mí. Abrí el hilo de mensajes con el nombre, Lando. Resultó que no era un diminutivo de Orlando o algún apodo cariñoso. Era el apodo de un hombre casado llamado Trent Lonigan, su entrenador personal. Sí. El hombre por el que yo pagaba cuando ella decía que estaba trabajando en mejorarse a sí misma. Aquel sobre el que dijo que yo estaba siendo raro porque, simplemente estás intimidado. Por fin tengo confianza. Los mensajes. Nunca olvidaré el primero que leí.
Cree que estabas otra vez en casa de tu hermana. Pobre tipo. Dale felicidades de mi parte. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. Como si mi cerebro necesitara tiempo extra para creer que era real. Como si leerlo de nuevo fuera a reorganizar de alguna manera las palabras en algo inocente. Pero solo empeoró. Deslizamiento tras deslizamiento, broma sobre mí, sobre lo despistado que era, sobre lo fácil que era verse a escondidas porque él siempre está tan agradecido cuando vuelvo a casa. También había fotos. Nada explícito, pero lo suficiente para que se me encogiera el pecho. Ella llevando ese mismo abrigo verde, el que solía decir que no le sentaba bien, de pie frente a un hotel con los brazos alrededor de un hombre que nunca había conocido, pero que de alguna manera reconocía al instante como todo lo que yo no era. El peor mensaje llegó de hace 3 noches. Después de la próxima semana, habré terminado. Solo necesito encontrar una salida limpia. Todavía cree que lo quiero. Es como un perro fiel. Ese me rompió. Me senté allí mismo en el suelo con su teléfono en la mano y sentí esa clase de quietud que no proviene de la paz. Proviene del entumecimiento. Un vacío de identidad. ¿Quién era yo ahora? Un hombre que había pasado años creyendo que estaba construyendo una vida, solo para descubrir que ya había sido embargada a sus espaldas. Ni siquiera la oí acercarse hasta que estuvo en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados, los ojos medio desafiantes y medio exhaustos, como si yo fuera quien la había agotado. «¿Has mirado mi teléfono?», dijo, su voz baja pero afilada. «Sí, lo he hecho», respondí en voz baja. «Eso es una violación enorme, Dorian». Me reí. Realmente me reí. Fue el tipo de sonido roto que incluso me sorprendió a mí mismo. Una violación, repetí. ¿Llamas a eso una violación? Has estado construyendo una segunda vida a mis espaldas como si fuera un pasatiempo. Y te enfadas porque abrí la puerta del sótano. Ella no respondió. ¿Lo quieres?, pregunté, casi temiendo su respuesta, pero no lo suficiente como para evitarla. Sus ojos no parpadearon. Eso me lo dijo todo. Ya no sé lo que significa el amor, dijo. Y de alguna manera, eso dolió más que un sí. Ahí estaba. No solo traición, sino borrado emocional. Como si todo lo que habíamos tenido fuera solo un sustituto. Como si ella hubiera pasado página emocionalmente hacía meses y me hubiera dejado aferrado a su fantasma. Le devolví el teléfono. Sin gritos, sin amenazas, sin drama. Voy a dormir en el sofá, dije. No te preocupes, no violaré nada más. Y pasé junto a ella, la mujer a la que una vez había rogado que se casara conmigo, y me sentí como un extraño en mi propia piel. No dormí esa noche. Me tumbé en el sofá, mirando el techo a la tenue luz de la cocina, mi cuerpo completamente inmóvil, pero mi mente arañando cada hilo de recuerdo que podía encontrar. Cada risa que compartimos, cada «te quiero», cada momento en que me miró a los ojos y dijo que yo era suficiente. Todo se repetía ahora con un sabor amargo, como si hubiera estado viendo una película y acabara de darme cuenta de que era ficción. La mujer en la otra habitación había hecho el amor con otra persona mientras fingía que yo seguía siendo su hogar. Todavía no estaba enfadado, eso vino después. Lo que sentí entonces fue peor, como si me estuvieran borrando lentamente, pieza por pieza. Alrededor de las 4 de la mañana, cuando el silencio se sentía insoportable, me senté y cogí mi teléfono. Mi corazón latía como un tambor lento, no por rabia, sino por algo más frío. Curiosidad bañada en desesperación. Abrí de nuevo su hilo de mensajes y me desplacé hasta que encontré el número. Trent Lando. El hombre que, según ella, solo la estaba ayudando a mantenerse sana. Copié su número, lo miré fijamente y marqué sin saber qué iba a decir. Ni siquiera esperaba que respondiera, pero lo hizo. Contestó al tercer tono, su voz baja, confusa. ¿Diga? No dije mi nombre. No era necesario. Solo dije, has estado acostándote con mi mujer. El silencio que siguió fue más largo de lo que esperaba. Luego vino un lento suspiro. Me preguntaba cuándo llegaría esta llamada, dijo. Ni siquiera intentó negarlo.
No entró en pánico. Ni gaslighting. Ni un ¿quién es? Solo una tranquila aceptación, como si estuviera esperando que llegara la cuenta. Ella me dijo que lo vuestro ya se había acabado, añadió. Dijo que solo vivíais juntos por razones prácticas. Sentí que se me calentaba la cara. No porque le creyera, sino porque sabía que probablemente ella le había dicho eso. ¿Encajaba? Cuadraba. Había preparado el terreno para su próximo capítulo mientras yo todavía regaba las raíces de algo que pensaba que compartíamos. ¿La querías?, pregunté, mi voz más baja ahora. Fue honesto de nuevo. No lo sé. Empezó como algo divertido. Luego se complicó. Me eché atrás hace un tiempo. Tío, deberías hablar con ella sobre eso. Cerré los ojos. ¿Crees que eso lo mejora? No, respondió. Pero lo hace real. Eso fue todo. La llamada terminó sin gritos, sin amenazas, solo dos hombres sentados en extremos opuestos de una mentira, ambos un poco rotos por la misma mujer de diferentes maneras. Cuando colgué, sentí una extraña claridad, como entrar en una habitación que siempre has tenido miedo de abrir y darte cuenta de que está vacía. Ya no estaba desconsolado. Ni siquiera estaba triste. Simplemente, se había acabado. Pero el mundo tenía una bofetada más para mí antes del amanecer. Cuando abrí nuestra aplicación bancaria conjunta, la que usábamos para ahorrar para vacaciones, emergencias, futuros hijos, vi el historial de transacciones. Días antes, ella había retirado casi $6.000. Lo etiquetó como gastos de entrenamiento. Esos eran nuestros ahorros. Mi dinero también. Hice clic en los detalles. La dirección, un resort con spa a 3 pueblos de distancia, estancia de 2 noches, paquete para parejas. Había usado nuestro futuro para financiar su plan de escape. Fui al dormitorio. Ella todavía dormía, la luz de la luna trazando su rostro como si no tuviera idea de lo que había hecho. La miré durante mucho tiempo. Esperé a que volviera el dolor, el pánico, el duelo, el colapso, pero no llegó. En cambio, sentí una extraña oleada de poder. No porque hubiera ganado nada, sino porque finalmente entendí con qué estaba lidiando. Esto no era solo una infidelidad. Era una eliminación. Me había borrado cuidadosamente de sus planes y ahora dormía plácidamente en la cama que había quemado. Así que me di la vuelta, fui a la cocina y empecé a escribir algo. No una nota, no una carta, sino una lista. La lista comenzó simple, solo unas pocas palabras al principio. Un acto silencioso de rebelión en una casa que solía resonar con risas. Me senté en la encimera de la cocina, el mismo lugar donde una vez planeamos nuestro viaje de aniversario a Portland, el mismo lugar donde nos reímos de las tortitas quemadas durante el confinamiento. Y ahora, donde silenciosamente planeaba mi salida mientras ella dormía a pocos metros, respirando tranquilamente como si todo siguiera siendo normal. No tenía un plan maestro. No había ninguna fantasía de venganza dramática en mi cabeza. Estaba demasiado cansado para eso. Solo necesitaba claridad, algo en lo que centrarme que no implicara derrumbarme o suplicar respuestas que ya tenía. Así que escribí, punto por punto, cancelar acceso a la cuenta conjunta. Contactar al casero para quitar mi nombre. Imprimir capturas de pantalla de los mensajes, por si acaso. Empacar ropa, pasaporte, portátil, la tarjeta de ella. Dejar el anillo. No despertarla. Me quedé mirando ese último punto durante mucho tiempo. No despertarla. Parecía demasiado suave. Pero sabía que si lo hacía, ella mentiría, lloraría o convertiría todo el asunto en mi culpa de nuevo. Tenía una forma de hacer que su traición sonara como algo que yo había causado. Demasiado sensible, demasiado distante, demasiado aburrido. Así que decidí desaparecer mientras ella todavía pensaba que tenía el control. A las 6:12 de la mañana, saqué mi maleta en silencio. No me llevé mucho, solo lo esencial. El apartamento estaba quieto y la puerta de su dormitorio cerrada. Me detuve ante ella, no porque quisiera entrar, sino porque una parte rota de mí todavía quería que me detuviera,
que saliera de un salto, dijera que todo era una prueba o un error o incluso simplemente que lo sentía de una manera que pareciera real. Nada, solo silencio, el mismo que me dio durante meses mientras fingía que estábamos bien. Sobre la mesa de la cocina, dejé dos cosas. Mi anillo de bodas en un vaso transparente, y un pequeño sobre blanco. Dentro del sobre no había una carta. Ningún discurso dramático de, me rompiste. Ninguna espiral de emociones, solo una única foto impresa de sus mensajes, la de ella con Trent en el spa. Rodeé la marca de tiempo con un bolígrafo rojo y escribí 3 palabras debajo, tú elegiste esto. Eso es todo. Al cerrar la puerta detrás de mí, sucedió algo que no esperaba. Exhalé. Como si mis pulmones hubieran estado reteniendo veneno durante meses y finalmente lo soltaran. Bajé las escaleras sin un destino en mente, solo moviéndome. Mi teléfono vibró sobre las 6:45 de la mañana. Un mensaje de ella. ¿Dónde estás? No respondí. Desactivé las notificaciones y metí el teléfono en mi mochila. A las 7:30, estaba en un diner que solía visitar durante mis años universitarios. Pedí un café solo y el mismo rollo de canela que no había probado en más de una década. La camarera no preguntó por qué parecía que no había dormido. Se lo agradecí. Por primera vez en semanas, nadie esperaba nada de mí. Pero la paz no dura. A las 9:15 de la mañana. Tenía 6 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz, un mensaje de texto que decía, por favor, vuelve a casa. Tenemos que hablar. No quería que nada de esto pasara. Pero sí quería. Quería exactamente que pasara. Simplemente no esperaba que yo lo viera, o que me fuera, o que me mantuviera alejado. El siguiente mensaje fue más duro. Le he dicho que se ha acabado. No significaba nada. Tú lo significas todo. Por favor, Dorian. Usó mi nombre. Nunca usaba mi nombre a menos que quisiera tener el control. Y ahí fue cuando todo encajó. El pánico no era por mí. Era porque le habían arrancado su red de seguridad. Por darse cuenta de que ya no tenía 2 vidas para hacer malabares. La versión de ella que me traicionó no podía sobrevivir sin la versión de mí que la perdonaba. Pero esa versión de mí se había ido. Aún así, me quedé sentado. Escuché un mensaje de voz por curiosidad morbosa. En él, estaba llorando, pero no el tipo de llanto que viene del amor. El tipo que viene de perder un sentido de superioridad. Dijo, he visto tu lista. He visto lo que dejaste. Por favor, no hagas esto. Arreglémoslo. Hablemos. Apagué el teléfono por completo y lo dejé en mi taquilla del Inca donde solía nadar antes de que la vida se volviera demasiado pesada. No quería que vibrara en mi bolsillo todo el día. No quería que su voz intentara volver a entrar. Solo quería quietud. Y eso es exactamente lo que obtuve durante 2 horas más, hasta que volví y encontré a alguien esperándome en el vestíbulo. No a ella, sino a su madre. Y no estaba allí para suplicar por su hija. Estaba allí para decirme algo que empeoró aún más las cosas. No había visto a la madre de Men en más de un año. Lorraine era una de esas mujeres que envejecían con aplomo pero llevaban el juicio en su postura como un abrigo que nunca se quitaba. Nunca le caí bien. Nunca fui lo suficientemente hombre, ni ambicioso, ni asertivo. Pero esa mañana, cuando entré en el vestíbulo del Inca y la vi sentada allí con un bolso aferrado a su pecho como si le estuviera sujetando el corazón, no parecía la mujer que solía insultar sutilmente mi trabajo o cuestionar el tamaño de nuestro apartamento. Parecía cansada, conmocionada, quizás incluso avergonzada. Dorian, dijo, levantándose, su voz tensa. Tenemos que hablar ahora. No respondí. No quería sentarme. No quería que ella sintiera que esto era una reunión. Pero pasó a mi lado y salió por la puerta, obligándome a seguirla como un niño perdido que es arrastrado a la oficina del director. Afuera, se detuvo junto a su coche y abrió la puerta del copiloto. No voy a subir a tu coche, dije secamente. Entonces quédate ahí. Pero vas a escuchar lo que tengo que decir, te guste o no, espetó.
Esa vieja agudeza en su tono casi me hizo marcharme, pero algo en la forma en que le temblaba la mano cuando metió la mano en su bolso me hizo detenerme. Me dijo que te fuiste, dijo Lorraine, sin mirarme. Está hecha un desastre. Lo sabes, ¿verdad? Siempre lo ha estado. No respondí. Me llamó llorando, balbuceando sobre cómo lo viste todo. Y luego empezó a decir cosas que no tenían sentido sobre huir. Sobre abogados, se detuvo. Luego me miró. No te habló de la cuenta, ¿verdad? ¿Qué cuenta? Los labios de Lorraine se apretaron. Luego me entregó un extracto bancario doblado. Ha estado transfiriendo dinero a una cuenta separada durante casi un año. 1000 cada mes. A tu nombre. Falsificó tus documentos de consentimiento. Planeaba vaciar lo que quedaba y desaparecer. Incluso tenía un vuelo reservado. Nuevo México, mañana por la mañana. Me quedé mirando el papel en mi mano, los números como llamas lamiendo los bordes de mi cordura restante. Números de ruta, fechas, cantidades, todo estaba allí. Retiros de nuestros ahorros del negocio conjunto, una empresa paralela que había comenzado con la esperanza de dedicarme a tiempo completo a mi trabajo de freelance. Pensé que estábamos construyendo un futuro. Ella se estaba preparando para una salida. Usó tu número de seguridad social, añadió Lorraine. Y te incluyó como socio comercial inactivo. Si lo hubiera logrado, habrías sido responsable de cualquier deuda. No pude respirar por un momento. Era demasiado calculado, demasiado meticuloso. Esto no era una infidelidad. Era un desmantelamiento de mi vida en silenciosos incrementos. No solo se estaba fugando con otro hombre. Se estaba asegurando de que yo no pudiera seguirla. Ni legalmente, ni financieramente. Me llamó esta mañana en pánico, continuó Lorraine, su voz temblando ahora. No paraba de decir que había calculado mal, que pensaba que te derrumbarías y te quedarías. Nunca pensó que realmente te marcharías. La miré entonces. La miré de verdad. Y por primera vez, Lorraine no parecía una suegra fría y crítica. Parecía una mujer viendo a su hija quemarlo todo y finalmente viéndose obligada a admitir que el fuego era real. Es mi hija, dijo en voz baja. Pero no estoy aquí para defenderla. He venido a darte esto. Necesitas protegerte. Y si eres inteligente, no volverás a hablar con ella nunca más. Asentí lentamente, tomé el papel y me alejé, pero mi pecho se agitaba con algo nuevo, no solo traición, no solo dolor, algo más afilado, algo más cercano a la furia. Yo había sido fiel, paciente, silencioso y comprensivo. Y ella no solo me había engañado, había conspirado, había usado mi confianza como un bisturí, había tallado su nueva vida en mi espina dorsal. Y no lo sentía. Solo sentía haber fracasado. De vuelta en el vestuario del Inca, me quedé mirando el extracto bancario durante 10 minutos antes de finalmente abrir mi taquilla y coger mi teléfono sin batería. Lo encendí. 52 mensajes. No leí ni uno solo. En cambio, escribí 5 palabras y le di a enviar, la cuenta. ¿Lo sé todo? Menos de 5 segundos después, llamó. No contesté. Volvió a llamar una y otra vez. 23 llamadas perdidas para el mediodía. No contesté. Ni siquiera escuché los mensajes de voz. Pero sí leí un mensaje, el más largo. Lo escribió como una confesión, como un guión ensayado demasiadas veces frente a un espejo. Dorian, por favor. La he cagado. Entré en pánico. No sabía cómo decirte que las cosas se estaban desmoronando. Tenía miedo de perderme a mí misma. El dinero, no era lo que parece. Estaba tratando de construir algo para ambos, por si acaso. Trent no significaba nada. Fue un error. Nunca planeé hacerte daño. Solo estaba perdida. No estaba perdida. Tenía un mapa, una identidad falsa, un fondo de huida y un billete de avión. Lo único que perdió fue el control cuando me fui en lugar de romperme. Esperé hasta el día siguiente. Envió un mensaje que decía,
por favor, solo habla conmigo cara a cara. Déjame explicarte. Normalmente, lo habría ignorado, pero algo dentro de mí necesitaba oírla retorcerse. No por venganza, sino por cierre, por la confirmación de que no era un alma trágica y confundida. Necesitaba ver que era exactamente lo que había demostrado ser, calculadora, fría y acorralada. Nos encontramos en una cafetería pública en el centro de la ciudad, terreno neutral. Ella eligió el lugar. Probablemente asumió que no montaría una escena. No se equivocaba. Llegué primero y me senté fuera. Hacía calor, corría una brisa, un día que debería haberse sentido pacífico. Entonces la vi cruzar el aparcamiento. Men con su blusa blanca, el pelo recogido como si fuera a una entrevista de trabajo, no a un ajuste de cuentas. Parecía más delgada. Quizás no había estado durmiendo. O quizás todavía intentaba presentarse como frágil, una víctima de sus propias malas decisiones. Se acercó lentamente con una sonrisa falsa, demasiado agotada para mantenerse en su cara. «Hola», dijo suavemente, deslizándose en la silla frente a mí. No le devolví el saludo. Me miró fijamente durante unos segundos. Como no hablaba, metió la mano en su bolso y sacó un montón de papeles. «Estos son los documentos del banco. Todo lo que hice. Los he traído. Quiero arreglarlo». Los miré. No los cogí. «No los has traído para arreglar nada», dije, mi voz baja. «Los has traído porque sabes que se avecinan las consecuencias y quieres interpretar a la villana reformada antes de que lleguen». Su expresión cambió de inmediato. Esa pequeña grieta en su máscara apareció de nuevo. «Eso no es justo. Falsificaste mi nombre en documentos financieros. Vaciaste nuestros ahorros y tuviste la audacia de escribir gastos de entrenamiento junto a tu escapada de infidelidad. No querías sincerarte. Querías una salida limpia. Simplemente no pensaste que me levantaría y me iría antes de que tuvieras la última palabra». Parpadeó, tragó saliva con fuerza. Entré en pánico. «No», dije, «planeaste». Abrió la boca, pero la interrumpí. «Hablé con Trent». Eso le dio de lleno. Sus labios se separaron ligeramente, sus pupilas se agudizaron y se movió en su asiento como si necesitara correr o atacar. Lo vi todo suceder en tiempo real. No estaba preparada para eso. Me lo contó todo, continué. Dijiste que habíamos terminado. Dijiste que solo me quedaba por conveniencia. Le mentiste a él igual que me mentiste a mí. Construiste dos mundos y pensaste que podrías vivir en el que mejor te sirviera. Ahora estaba en silencio, jugueteando con una servilleta, sus ojos escaneando la mesa como si estuviera tratando de resolver una ecuación matemática para la que no había estudiado. Finalmente, habló. Era infeliz. Sentía que me estaba desvaneciendo. Dejaste de mirarme como solías hacerlo. Casi me río. No, men. Yo seguí mirando. Tú simplemente dejaste de verme como alguien a quien valiera la pena devolver la mirada. Ese silencio se alargó demasiado. Cuando finalmente levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. Pero incluso entonces, parecían ensayadas, como si supiera cómo se supone que debe ser el dolor, pero nunca lo hubiera probado de verdad. No quiero perderte, dijo. No quiero que este sea el final. Fue algo extraño de oír. No porque me conmoviera, sino porque me di cuenta en ese momento de que no me quería a mí. Quería la estructura que le daba. La seguridad, la versión de sí misma que podía ser mientras guardaba secretos. Yo ya no era una persona para ella. Era una base sobre la que podía apoyarse mientras buscaba en otra parte. Así que metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta de Manila. Silenciosamente, la deslicé sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó. «Papeles de separación. Todavía no de divorcio. Solo distancia. Distancia legal. Necesito tiempo para reconstruir lo que rompiste». Lo abrió, lo hojeó, su cara desmoronándose lentamente como si finalmente lo hubiera asimilado. Esto no era una negociación. Levantó la vista y dijo, «¿Hay alguien más?».
Negué con la cabeza. No, pero la habrá. Y cuando aparezca, todavía estaré reconstruyendo. Pero al menos no tendrá que compartir espacio con tu fantasma. No lloró. No del todo. Solo se quedó mirando como si viera una versión de mí que nunca imaginó que crearía. Y fue entonces cuando me levanté, metí mi silla y terminé la conversación con una sola frase. Deberías haberte ido cuando tuviste la oportunidad. Ahora vivirás sabiendo que yo me fui primero. Pasaron 3 semanas. No volví a saber de Men después de esa reunión en la cafetería. Los papeles de separación fueron firmados y presentados. No luchó. No se demoró. Quizás sabía que no quedaba nada que salvar. O quizás, por una vez, entendió lo que eran las consecuencias reales. De cualquier manera, el silencio fue más ruidoso de lo que sus lágrimas jamás fueron. Me mudé a un pequeño apartamento subarrendado al otro lado de la ciudad. No lujoso, no permanente, pero mío. El tipo de lugar donde los cajones no se atascan y el ventilador del baño suena como el motor de un avión. Pero había paz en ese pequeño espacio. Sin sombras esperando en el pasillo. Sin dudar de mí mismo cada vez que miraba mi teléfono. Entonces, una tarde lluviosa, llegó una carta. Escrita a mano, sin remitente, solo mi nombre en una cursiva familiar en el sobre. Me senté en la mesa de la cocina, la que había encontrado en Facebook Marketplace por $30, y la abrí lentamente. He estado en terapia de verdad, no del tipo que finges hacer para que la gente te perdone más rápido. Y no espero que me perdones. Yo tampoco lo haría, pero quería decirte que me cambiaste. Me mostraste un tipo de amor que no merecía. No te fuiste porque dejaras de quererme. Te fuiste porque yo dejé de hacerlo. Y espero que algún día encuentres a alguien que sostenga tu corazón con el mismo cuidado con el que siempre sostuviste el mío. Nunca te olvidaré. Por favor, no te olvides de ti mismo. No había firma. Pero no la necesitaba. Doblé la carta y la coloqué en el cajón con la tarjeta de cumpleaños de crayón de Elle. Las 2 únicas cosas de mi antigua vida que conservé. Porque esta es la verdad, ya no necesitaba a Men para validar mi valía. No necesitaba cierre, ni venganza, ni siquiera paz de ella. Lo que necesitaba era lo que me di a mí mismo en el momento en que salí por esa puerta, permiso para empezar de nuevo. Estos días, trabajo con clientes de pequeñas empresas, finalmente haciendo el trabajo de freelance con el que solía soñar mientras fingíamos ser felices. Salgo a caminar. Escribo de nuevo. Me río. No tan a menudo como me gustaría, pero lo suficiente. Lo suficiente para saber que estoy sanando. Y de vez en cuando el sol da justo, recuerdo ese cumpleaños. El insulto, el silencio, la copa de vino con una sola mancha. Y sonrío, no porque esté amargado, sino porque salí de esa casa con algo mucho más valioso que el amor. Salí de allí conmigo mismo. Gracias por ver cómo se desarrollaba esta historia aquí en The Dead Confessions. Ahora quiero saber de vosotros. ¿Qué momento de esta historia os ha impactado más? ¿Fue la llamada telefónica, la lista, el encuentro final en la cafetería? Dejad vuestros pensamientos en los comentarios de abajo. Los leemos todos. Y si alguna vez os habéis alejado de algo que os rompió, sabed que no perdisteis. Empezasteis de nuevo. Y eso es de valientes.